Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo en el Evangelio de Mateo, capítulo 5 y versículo 5, donde dice: Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. La tercera condición para ser dichoso, bienaventurado o feliz tiene que ver con la mansedumbre o apacibilidad. Y así lo dice el Señor Jesús: bienaventurados los apacibles o bienaventurados los mansos. Y este es otro de los grandes contrastes en la enseñanza de Jesús, ya que, por otro lado, el mundo considera como feliz al que es capaz de imponerse a todo, el que no se somete a nadie y además actúa conforme a su parecer, haciendo todo lo posible para alcanzar sus objetivos de cualquier manera, cueste lo que cueste. También una persona mansa para el mundo es sinónimo de fracaso, es sinónimo de llamar manso a una persona, es tratarla con desprecio. Sin embargo, mansedumbre es el complemento o pobreza en espíritu, y el siguiente eslabón de las lágrimas y aflicciones que se soportan descansando en Dios. En la enseñanza del Sermón del Monte hay una notable progresión, ya que pobreza en espíritu expresa la intimidad del creyente, mansedumbre, la relación con Dios y también con los hombres. El que es pobre en espíritu es también apacible o manso. Y sobre esto escribe el doctor Lacueva cuando dice que estos son los que se someten resignadamente y alegremente a los designios de Dios, y los que muestran toda mansedumbre para con todos los hombres, ya que, como dice Tito capítulo 3 versículo 2, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, ya que los que pueden aguantar una provocación sin encenderse en ira, sino permaneciendo en silencio o dando una respuesta suave. Estos son los que permanecen serenos, mientras que por otro lado otros cometen grandes desatinos. Cuando en admirable paciencia se mantienen dueños de sí mismo, al mismo tiempo que son también desposeídos de todo lo demás, los que prefieren sufrir y perdonar injurias y vengarse de ellas. Fin del comentario del doctor Lacueva. También la persona que es mansa. Note que una persona que es mansa, que cuando recibe una injuria no devuelve el mal recibido con ánimo vengativo, sino que encomienda su causa en manos del Señor y además espera que Él actúe. De este modo, aconsejaba David en relación con el comportamiento del creyente, cuando dice en el Salmo 37, los versículos 3 al 6, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. El favor de Dios es el todo de la vida de un manso, de modo que aprendió a soportarlo todo,
sabiendo que no hay ninguna cosa que no esté bajo el control de Dios. En su capacidad de soportar las adversidades, encomendando su causa bajo la justicia divina, aprendió a perder incluso todos sus bienes, sin que la ruina le haga perder el gozo. Hebreos, capítulo 10, versículo 34 dice: porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Por otro lado, mientras que el mundo se desespera en la adversidad, el creyente descansa en la protección y cuidados divinos. La Biblia da el calificativo de manso solo a dos personas, Moisés y Jesús, ya que de ambos el Espíritu Santo dice que fueron mansos. Por ejemplo, de Moisés más que cualquier hombre de la tierra. El libro de Números, capítulo 12 y versículo 3 dice: y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Jesús llamó a los suyos a traer a él sus cargas y seguirle, aprendiendo de su humildad y mansedumbre. Mateo capítulo 11 y versículos 28 y 29 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El ejemplo de Moisés permitirá entender un poco mejor el alcance del significado conforme a la Biblia, del calificativo manso. Ya que Moisés no era un hombre temeroso o apocado, sino todo lo contrario, ya que cuando tuvo que comparecer ante Faraón para pedirle que dejase salir al pueblo de Israel de la tierra de Egipto, no lo hizo con un ruego de esclavo hacia su dueño, sino con la decisión y determinación de quien no pide, sino que demanda. No fue a él con un ruego, sino con un mandamiento. Éxodo, capítulo 5, versículo 1 dice: después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. La actuación de Moisés en este periodo de su historia hizo que fuese considerado por la corte de Faraón como un grande, entre otras razones, por los juicios que sus palabras hacían descender sobre Egipto. Éxodo capítulo 11, versículo 3 dice: y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. No cabe duda que Moisés tenía un carácter enérgico, ya que él había sido estrenado para ello durante los 40 años en el palacio del Faraón, como hijo de su hija, probablemente considerado como el heredero del trono. También había aprendido letras, leyes y también el ejercicio de la autoridad suprema en el imperio. Por tanto, era un hombre decidido, de modo que ese carácter fuerte, enérgico, capaz de ejercer autoridad, se manifiesta cuando, conduciendo al pueblo en el desierto después de la salida de Egipto, viendo el pecado en que habían caído, rompe las tablas de la ley escritas por el dedo de Dios. Éxodo,
capítulo 32, los versículos 19 y 20, dice: Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés, y arrojó las tablas de sus manos, y las quebró al pie del monte, y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego, y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas, y lo dio a beber a los hijos de Israel. Note que nadie que le hubiera conocido desde la perspectiva humana se hubiera atrevido a llamar manso a Moisés, pero Dios le da ese calificativo, ya que era manso porque se reconocía incapaz de hacer la obra de Dios por sí mismo. Éxodo, capítulo 3, los versículos 9 y 10 dice: El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Así pues, aquel propósito divino no lo podía ejecutar él según su pensamiento, ya que habría otros más capaces para llevarlo a cabo. Un hombre, cansado de una larga vida, a sus 80 años, separado desde hacía 40 años de toda relación con Egipto, no era, en su propia opinión, el indicado para llevarla a cabo. Muchos, por otro lado, consideran que Moisés estaba excusándose o presentando disculpas delante de Dios. Es normal que a causa de un pensamiento inducido se califiquen las cosas por la mera apariencia. Pero también es necesario entender el proceso que la Biblia revela en la vida de Moisés. Dios le había elegido como instrumento para llevar a cabo la acción más grande, como era libertar al pueblo de la esclavitud y conducirlo hasta la tierra prometida. Para esto, lo protegió providencialmente de la muerte. Para ello, lo introdujo no en un lugar importante de Egipto, sino en la misma casa imperial, vinculándolo a la familia directa de Faraón. El Señor estableció dos grandes periodos para la formación de este líder. Primero, de 40 años en el que aprendió todo cuanto era necesario para quien había de establecer las bases de la nación, dándoles las instrucciones legales en el nombre del Señor, conduciéndolos, resolviendo sus complejos problemas, aconsejándoles y disponiendo todo para la resolución de las muchas necesidades de aquel gran conjunto de personas, sumamente heterogéneas, durante 40 años de marcha hacia Canaán. En el segundo periodo de formación, ocupó los siguientes 40 años de la vida de Moisés, ya que Dios había puesto carga en su corazón por su propio pueblo. Y es por eso que sentía la necesidad de llevar su vituperio e identificarse con ellos. Deseaba el bien de su pueblo, la libertad de su opresión, pero lo intentaba por medios humanos, es decir, con sus propias fuerzas. Y así lo hizo cuando mató al egipcio que maltrataba a uno de Israel. Éxodo, capítulo 2 y versículo 11 dice: En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Por tanto, Moisés, él necesitaba también aquí una larga formación en la humildad,
por lo que Dios lo llevó a la universidad del desierto para que durante otros 40 años adquiriese aquellos conocimientos y lo incorporase a su propia vida. A lo largo de todo aquel tiempo fue perdiendo todo lo que era del apoyo humano para entrar en la absoluta dependencia de Dios. Incluso en tan largo periodo de tiempo perdió el uso fluido del idioma hebreo. De ahí que cuando Dios le llama para encomendarle la misión, Moisés ponga delante del Señor no una disculpa, sino la realidad de falta de dominio del idioma en que había de dialogar con el pueblo de Israel, que también se extendería al idioma egipcio. Éxodo, capítulo 4, versículo 10 dice: Entonces dijo Moisés a Jehová: ¡Ay, Señor! Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el hablar y torpe de lengua. La idea de que Moisés era tartamudo es una suposición sin ninguna base bíblica. Lo que Moisés estaba diciendo a Dios es que había perdido el idioma y lo hablaba con mucha lentitud e incluso con dificultad, por lo que el Señor soluciona el problema real de Moisés poniéndole para el tiempo inicial de su misión la ayuda de su hermano Aarón. Después sería Moisés, sin ayuda de su hermano, el que hablara al pueblo y el que dialogaba con Faraón. Moisés había aprendido humildad, mansedumbre, durante aquellos 40 largos años en Madián. Moisés era manso porque no solo se consideraba incapaz para hacer las obras del Señor por sí mismo, sino porque se doblegaba a la voluntad del Señor, asumiendo obedientemente la responsabilidad que ponía sobre él. Éxodo, capítulo 40, versículo 20 dice: Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos, y los puso sobre un asno, y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Moisés había sido examinado por Dios de su materia de humanidad y mansedumbre, estudiada durante 40 años en la Universidad del Desierto, y había superado con los más altos calificativos. Fue entonces cuando estuvo preparado en todo para ser el instrumento que Dios iba a usar en su mano para ejecutar su propósito. Moisés era manso porque descansaba absolutamente en el poder de Dios, que transformaba la vara de su debilidad. El texto bíblico dice que lo único que Moisés llevaba consigo a Egipto era la vara de Dios en su mano. Realmente aquella vara era el palo de un pastor, rústico, rudo, que usaba para apoyarse en él en su cometido, para escalar las laderas de los montes, para apartar los obstáculos en el camino. No era un cetro real, ni tan siquiera el bastón de mando que expresaba visiblemente la autoridad de un mandatario. Era algo sin ningún valor a ojos de los hombres, pero admirablemente poderoso en la mano de Dios. Éxodo capítulo 4, versículo 20, la segunda parte. No era el palo de Moisés, era la vara de Dios. Moisés era manso porque cuando se presentó al pueblo para anunciarles su liberación, no lo hizo en su nombre, sino en el nombre del Señor. Él era simplemente el mensajero del Omnipotente en aquella misión, de manera que su persona no valía nada, a no ser vinculada al Altísimo,
Por tanto, era necesario hacer notorio en cualquier circunstancia la grandeza de quien le había encomendado aquella tarea. El pueblo debía saber que los éxitos que se avecinaban en su historia, las maravillas que iba a ver en los años siguientes, no eran obras de Moisés, sino de Dios que lo enviaba. El pueblo sabía que la presencia de Moisés entre ellos era porque el Señor había decidido visitarlos, según sus promesas, que había visto su aflicción y acudía a liberarlos. Éxodo, capítulo 4, versículos 29 al 31 dice: Y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo creyó. Y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel, y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. El ejemplo supremo de mansedumbre no es tanto Moisés, sino Jesús. El primero es sombra y tipo del segundo. Es en el Nazareno en quien se cumple la absoluta dimensión de la condición de manso. Sin embargo, tampoco nadie puede imaginar un carácter temeroso en la persona de Jesucristo. Nadie puede suponer falta de autoridad en quien es el Hijo de Dios, manifestado en carne humana. Y baste el ejemplo del látigo de cuerdas en su mano, mientras expulsaba del atrio del templo a los mercaderes y restaura el orden del lugar sagrado que había sido violado por los hombres. Evangelio de Juan, capítulo 2 y versículo 15, dice: Y dijo a los que vendían palomas: Quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Sin embargo, la Escritura habla de su clemencia y mansedumbre. Esas son las palabras del apóstol Pablo, cuando dice: Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y la ternura de Cristo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 1. Así pues, la mansedumbre del Señor está claramente evidenciada en el escrito de Pedro, donde hace referencia a que cuando fue despreciado y maldecido, no respondía con la misma medida, sino que encomendaba su causa ante el juez supremo. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 23, dice: Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Y voy concluyendo con esto. El método cristiano de llegar a ser manso no lo menciona aquí el texto, ya que la mansedumbre no viene por el esfuerzo de uno mismo, sino por el esfuerzo y el poder del Espíritu Santo de Dios. Lo que nosotros no podemos hacer, sin embargo, el Espíritu Santo le es posible producir en el corazón de un cristiano que se ha entregado totalmente al Señor. El cristiano que ha aprendido a obedecer y a depender de Dios es entonces cuando se produce el fruto del Espíritu Santo en el creyente para ser bienaventurado. Amigo y amiga oyente, en los tiempos de Jesucristo, aquí en la tierra, había en Israel una secta llamada de los celotes, y ellos buscaban un Mesías, pero un Mesías guerrero, quien usaría la fuerza. Sin embargo, Jesús mostró un poder más grande que el poder militar para derrotar al Imperio Romano.
el poder de la sabiduría humilde y el amor de Dios. Ya que mansedumbre no es debilidad, sino poder bajo un perfecto control. Y ese control se tiene cuando se tiene primeramente a Jesucristo en el corazón como Salvador. De manera que, mi amigo, mi amiga oyente, yo te animo ahora en este momento a que tú recibas a Jesucristo en tu corazón sin más demora. Te puedo ayudar en una oración de fe. Si así lo sientes, ora y repite conmigo y di: Señor Jesucristo, te confieso que no soy una persona pacífica ni mucho menos, sino todo lo contrario. Y por esta causa muchas veces me altero desmedidamente y también causo males a los que están a mi alrededor. Yo ahora te pido perdón y me arrepiento de ello. No quiero volver a ser como hasta ahora he sido. Te abro mi corazón y te recibo en este momento como mi Salvador. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.